conocimiento del ser humano. A ver, me van a decir, Fer, ¿qué cambio de tema? A ver, ¿de qué hablas? ¿Cómo que a ver, ¿de qué quieres hablar, Fer? Miren, el psicoanálisis y la filosofía son la base del conocimiento del ser humano. Barajéamela más despacio. Loti Ambrosi, doctora en filosofía, especialista en psicoanálisis con enfoque en psicoterapia dinámica, y Christopher Phillips, filósofo, educador, escritor estadounidense con raíces griegas. Él crea de los Sócrates Café o Cafés de Sócrates, que es una belleza, son reuniones para dialogar, para descubrir, para discutir, para conocerse. Autor de Hacia un alma de bondad. Qué gusto saludarlos a los dos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo, Loti, que la base del conocimiento del ser humano es la filosofía y el psicoanálisis? Explícanos. ¿Quién? Tú, Loti. Bueno, es como bien señalas tú, el conocimiento tanto de la filosofía como del psicoanálisis, como último objetivo, pues es el ser humano, ¿no? Y su realidad. Entonces, ontológicamente, pues se trata de conocer cómo es el ser humano, cómo conoce el ser humano, cómo se relaciona con la realidad, cómo explica los diferentes fenómenos. Incluso podría yo decir que la filosofía también explica cuestiones sociales, políticas, aunque no parezca, pero también. Christopher Phillips, en lo que mejoramos un poquito el fondo, el audio que tiene Loti, si podemos apagar el micrófono de Loti, por favor, para que podamos, no sé si es el fondo de Loti o el fondo de Christopher, que se oye como un rock, ¿No? que se oye como algo ahí medio extraño. Algo, ya, ahí se quitó, no sé qué sea, pero ahí se oye algo raro. ¿Cómo entendemos, Christopher, de manera simple, el psicoanálisis? ¿Cómo lo podemos entender? Pues no es mi especialidad, pero antes de comenzar mi Sócrates Café, leí todas las escrituras de Sigmund Freud. Y ¿Cómo? él ¿Leíste es todo? Espérame, ¿leíste todo La obra Sigmund Freud? completa. sí, sí, en esta época, hace 27 años. Y él escribe, su escritura es exquisita. Realmente escribe como novelista. Y me di cuenta que lo que tenemos en común cómo se complementan la psicoanálisis y como los diálogos que tengo de grupal o de uno a uno, es que revelamos más de nuestras historias. Somos narradores. Y, y si podemos dar a luz a superficie más de la vida irracional, sin razón, las cosas que no son muy conscientes en el intercambio, que nos ayuda, nos revela muchas cosas y nos ayuda en construir como nuevos caminos. Yo creo que el psicoanálisis y los diálogos filosóficos son dos caminos que llegan más o menos a la misma destinación. Pero a ver, Christopher, de manera sencilla, porque nosotros no somos expertos en este tema y si no se va a volver un programa soporífero. ¿Y para qué queremos eso? De manera sencilla, tú que leíste a Sigmund Freud, ¿qué era lo que él hacía? O sea, ¿qué era lo que Sigmund Freud quiso dejar al mundo? ¿Qué hacía con sus pacientes? ¿Los hipnotizaba? ¿Cómo los trataba? ¿Qué hacía Sigmund Freud? De manera sencilla, Christopher, no somos expertos. Sí, yo tampoco de Sigmund Freud. Nada Por más eso. te estoy diciendo que estoy su manera de intercambios con personas para mí fue casi milagrosos, como
como Él nos ayuda a dar a luz a las cosas no conscientes, como en los intercambios que él tenía con sus pacientes. Y para mí también en los diálogos uno a uno que tengo, aunque mi especialidad es la filosofía y más que esto es el método socrático y a esta palabra griega mayútica, que damos a luz a cosas adentro que no nos dimos cuenta que existían adentro. Esto, de mi perspectiva, se complementa a psicoanálisis, pero yo creo que tú, otra invitada, puede contribuir y decirme si tengo la razón o no, porque la vida de cosas que no somos muy conscientes, y esto, como escribí mucho en este nuevo libro de Hacia un alma de bondad por planeta, es como los intercambios íntimos que son más que conversaciones, son oportunidades de explorar profundamente las cosas que nos estorban, que son paredes que no nos da la oportunidad de vencer como las cosas para descubrir más que queremos hacer en nuestro momento mortal. Yo creo que la filosofía idealmente y el psicoanálisis también nos puede ayudar mucho, darnos cuenta de las cosas que existen adentro en la mente que no, sin razón, que no son racional, para poder poder todo esto. Perdón, mi español a veces me falta. Gracias por... vamos a un anuncio QTF, varios anuncios. Gracias por tu español, Christopher. Me parece importante que lo hagas y que hagas ese esfuerzo. Y regresamos con Loti Ambrosi. Quiero que me expliques, Loti, de veras, de manera muy sencilla, para quienes el psicoanálisis no sea tan elevado. Creo que un grave error justamente del psicoanálisis es que lo han elevado tanto que como no se entiende, pues, bueno, lo confundimos con psicología. O sea, imagínate. No. De manera muy fácil, ¿cómo descubría el inconsciente Sigmund Freud en sus pacientes? ¿Y qué significa el psicoanálisis? Me dicen aquí en redes, ay, qué bueno que preguntas que lo digan más sencillo, Fer, porque yo tampoco lo entiendo. Loti Ambrosi, cuéntanos, ¿cómo trabajaba Freud? ¿Es cierto que los hipnotizaba? ¿Cómo llegaba al inconsciente? ¿Y qué es el psicoanálisis? Mira, primero que nada, me gustaría, ya que tú lo comenzaste así, decir que la filosofía y el psicoanálisis son dos procesos de conocimiento. El objetivo del conocimiento es diferente, pero la habilidad o creo que la genialidad de Freud fue descubrir el aparato psíquico. El aparato psíquico es lo consciente, lo inconsciente y el subconsciente. El hecho de que tú puedas traer del inconsciente al consciente, ese es el proceso de conocimiento que se hace en un psicoanálisis. Esto es, uno por algunos motivos o por muchos motivos, uno, vamos a ponerlo claramente o ejemplificar como en una computadora. Uno en el cerebro pone muy atrás cosas que le produjeron traumas o sensaciones muy desagradables, más que traumas, porque hablar de traumas es complicado. Entonces, cosas que nos resultaron en la infancia muy desagradables, que no teníamos los elementos suficientes para poderlos manejar, los pusimos como en un disco muy atrás de la computadora. El chiste del psicoanálisis o el proceso del psicoanálisis es traer al consciente lo que tuvimos inconsciente, ¿sí? Lo que nosotros guardamos en discos muy atrás y muy duros. Eso es de lo que se trata el psicoanálisis.
cosas, para resolver cosas que nos han molestado o nos molestan, sí, y que no sabemos manejar o que no nos gusta tenerlos. Ahora, Eso es ¿cómo? en lo que consiste el psicoanálisis. Además, de manera muy fácil explicado, Loti, muchas gracias. Ahora, ¿cómo llegaba a ese disco que estaba hasta atrás para pasarlo para adelante? ¿Era a través del Bueno, sueño? Freud sí hipnotizaba. Freud con Bauer aprendió a hipnotizar. Freud tiene una formación médica, bióloga, de ahí entonces que le dé mucha importancia a la biología, a la Mm. herencia, a la histeria, como él le llamaba, ¿no? Que era su principal neurosis, la histeria, por eso las mujeres le parecían muy susceptibles de ser estudiadas y sí hipnotizadas. Pero después decidió que no solamente era hipnotizar, después decidió que la gente hablara y hablara y hablara y hablara y él iba de alguna manera a tener que traducir, ¿no? Lo que la persona estaba hablando, lo que le estaba diciendo, porque hay varios niveles en el discurso. Entonces, él trataba de escribir o de traducir lo que el paciente estaba queriendo decir. Y le preguntaba, no se lo confirmaba como algo autoritario, sino le preguntaba, ¿tú querrás decir esto? ¿Me estás tratando de decir esto? ¿O con tu silencio me estás tratando de decir otra cosa? Entonces, no necesariamente nada más hipnotizaba, también escuchaba, pues. Su función era escuchar y traducir y hacerle ver al paciente sobre todo las cosas que le estaban molestando, que de alguna manera u otra el paciente lo decía entre líneas. A ver, No sé si quede claro. este método de Freud tiene que ver con las teorías de Platón. ¿Se acuerdan? Decían, aprender es recordar. Tiene que verlo, es decir, lo que el alma sabía desde antes. Así lo decía Platón, en palabras muy bonitas. Lo que el alma Sí, sabía desde sí, antes es sí, recordar. sí, sí. Es de alguna manera está como escondido, eso está escondido, ¿sí? O sea, lo tiene uno escondido y lo puede uno traer, lo puede uno recordar. La cuestión, la dificultad está en recordarlo, ¿sí? Y de ahí que los pacientes no siempre estén preparados para una determinada interpretación. Esto es, si le vas a señalar algo al paciente que le produce todavía mucho resquemor o mucho dolor, no lo va a captar. Hay que repetírselo varias veces hasta que le sea posible aceptar eso que de alguna manera u otra le molesta, ¿sí? O sí, le molesta, o sea, no le gusta recordarlo. Pero sí, sí tiene que ver con recordar, claro. Ahora, hablando Christopher Phillips de el asunto de Sócrates. Sócrates, ¿qué aportó para el conocimiento del ser humano? Todo. Sí, pero lo que sigo, lo que me sigue inspirando por Freud es que al llegar las cosas adentro no conscientes a superficie, ¿cómo interpretamos todo esto? Si tenemos un miedo y finalmente podemos articular este miedo, luego interpretamos, ¿es algo racional o sin razón? ¿No? ¿Qué miedos debemos tener y abrazar y darnos cuenta que son miedos racionales? ¿Y qué son los que realmente son sin razón? No son racionales. Pero como Freud escribió algo
dijo que hay varias interpretaciones a cada acto nuestro, cada creencia nuestro, y podemos tener varias interpretaciones legítimas, incluyendo a nuestros sueños. Por ejemplo, hoy me desperté por un pesadilla horrible. Y hay varias, y yo a veces me pregunto, ¿qué diría a Freud a esto? Tenía que ver con mi mamá y mi papá que ya se murió. Pero el proceso de tener diálogos interiores y exteriores al mismo tiempo, compartiendo nuestras historias con otras personas, nos da la oportunidad de descubrir más de los procesos adentro y distinguir entre los que son realmente algo racional para enfrentar y los que debemos quitar porque realmente no son racionales y nos están estorbando en seguir el camino de vivir una vida muy fructífera. Y bajo la pregunta de qué le dio Sócrates a la base del conocimiento del ser humano. Hay cosas entrelazadas. O sea, ¿cómo? La pregunta primaria de Sócrates es cómo debemos vivir. Es para él, cada pregunta que examinamos nos debe ayudar a llegar a la destinación con más respuestas concretas a esta pregunta. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer con esta vida pequeña o corta que tenemos? Para él, entonces, si estamos en esta cueva oscura de Platón, ¿qué memorias tenemos, los recuerdos que tenemos que podemos dar a luz para llegar a la luz al final del túnel, por ejemplo? Entonces, para él hay varios tipos de conocimiento. ¿Y qué son los tipos de conocimiento que nos ayuda a vivir una vida que vale, que tiene valor, mucho valor, más que autocuidado, con conciencia social también? Y O sea, cada entre más persona va a llegar a conocimiento hay, más herramientas tienes para vivir la vida mejor. Idealmente. Hay personas que siguen en varios tipos de análisis y realmente no están llegando a como las herramientas necesarias pero para mí toma mucha valentía compartir sus ideas, sus conocimientos con otras personas. Todos tenemos nuestras cosas no racionales que nos estorban, pero si tenemos estas oportunidades continuas para compartir con personas que nos juzgan, que somos realmente narradores y nos ayuda a dar a luz a las historias adentro, que nos ayuda cada día. Cada día es una lucha, cada día. Y a veces es muy importante tener a otros seres humanos para tener estos intercambios. Gracias a Christopher Phillips, gracias a Loti Ambrosi por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Con lo que me quedo es que sí nos debemos de preguntar esto: ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Estoy contenta? ¿Estoy bien? ¿Me siento bien? A veces olvidamos preguntarnos porque la respuesta a esa pregunta va a ser que te conozcas más, sin duda alguna. Y de eso se trata, de incrementar el conocimiento de nuestro ser.